Despierta España, que no te engañen. Antonio Escotado, genio y figura. Hace un par de semanas que se ha cumplido el tercer aniversario del fallecimiento de Antonio Escotado, filósofo, profesor, escritor de éxito y sobre todo un gran divulgador de las ideas de la libertad, especialmente en los últimos años de su vida, con una trilogía, Los enemigos del comercio, que ya es una obra de referencia. Fue un trabajador incansable, un genio ávido de conocimiento y en busca constante de la verdad. Fue esa curiosidad y afán por el saber el que precisamente le llevó a descubrir las bondades del liberalismo tras profesar largos años de credo comunista. En los años 90 alcanzó fama mundial con su ya famosa Historia General de las Drogas, libro de referencia en su campo. Le siguieron otras muchas obras destacadas como Caos y Orden, donde aúna distintas disciplinas, pero es en el ya citado Enemigos del Comercio donde aborda con profundidad y detalle la historia moral de la propiedad y su antítesis, el comunismo a lo largo de la historia. Escotado recibió varias distinciones en vida, como el Premio Anagrama, el Premio Espasa de Ensayo o el Premio Juan de Mariana 2019 en reconocimiento a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Ya han pasado 3 años desde su marcha y aunque se ha celebrado algún que otro conmemorativo en su memoria, no hay distinciones suficientes para honrar su recuerdo y valiosas aportaciones al mundo del pensamiento. Valgan como ejemplo las siguientes perlas. Veamos. Escotado descubrió el valor de la libertad siendo ya maduro, pero una vez encontrado, la defendió con una vehemencia, convicción y pasión inusitadas. Pensar que libertad es hacer lo que me da la gana es ser tonto. Hegel decía, libertad es conciencia de la necesidad. Montesquieu, muy bellamente, decía, libertad es poder hacer lo que debemos. Luego hay farsantes que dicen que libertad es, pues, o no tener límites. Bueno, ¿dónde encuentra usted eso? Quizás en la geometría, donde solo hay el punto y la recta. No, la vida es pura exigencia, límites. Una libertad que no sea responsabilidad es fraude. Escotado conoce y resume a la perfección cuál es el único camino posible para erradicar la pobreza. Les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino, y es crear riqueza. Que cuanto más ricos haya, menos pobres habrá. Y que para crear y aumentar la riqueza en el mundo, la mejor receta es, sin ningún género de duda, el capitalismo. El sistema capitalista está basado en una destrucción creativa, una innovación que afecta principalmente a las personas y que beneficia fundamentalmente a las masas. No queremos ver esto. ¿Por qué no queremos ver esto? Yo me lo he preguntado a mí mismo, porque naturalmente es sondeando mi corazón donde he encontrado estas extrañas paradojas. A mí me parece que tenemos una nostalgia del amo y del siervo, y que con el capitalismo privado se han acabado los amos y los siervos. Tras siglos de esclavitud, se han acabado los amos y los siervos, porque gracias al capitalismo somos libres y por tanto dueños de nuestro propio destino. Ese capitalismo no está basado en explotar al obrero. Ese capitalismo está basado en que el obrero al fin es capaz de trabajar para sí mismo, mientras durante 2000 años estaba obligado a trabajar para el otro. El obrero es lo que nosotros llamamos empresario. Lamento, porque estoy seguro que es otra de las amnesias
que les cubre a ustedes el sentido de la palabra empresario. El empresario trabaja por todos. El empresario trabaja 5 veces más que el empleado. Uno de los problemas que tenemos en el mundo actual es pensar que un mundo de empleados sería viable. No es viable un mundo de empleados. Ese es el fracaso del socialismo marxista. Escotado sabe y explica que el mercado somos todos nosotros interactuando entre sí, comprando y vendiendo lo que producimos mediante transacciones libres y voluntarias. Mercado no es nada más que oferta y demanda, juego de oferta y demanda. Mercado significa que no nos ordenan ni qué hacer ni qué consumir, ni qué producir ni qué consumir. Eso es lo que es mercado. Entonces, claro, cualquier ataque a eso es simplemente un ataque a la autonomía de la voluntad. Pero claro, al igual que el capitalismo ha logrado el mayor nivel de riqueza, prosperidad y bienestar que ha conocido el hombre desde que el mundo es mundo, su mayor enemigo, el socialismo, ha sido la mayor de las calamidades. Escotado era muy consciente de que la teoría de la explotación marxista, es decir, la plusvalía que en teoría los malvados burgueses robaban a la clase obrera, no es más que una filfa, un cuento, uno de los mayores engaños de la historia. Y esto mismo lo defendía ante cualquiera, incluido Pablo Iglesias, fundador de Podemos. ¿Qué es esto de la plusvalía? ¿Es cuantificable la plusvalía? ¿Realmente puedes decir que el coste del que te pone el crédito y el coste del empresario que saca adelante el negocio, eso puedes prescindir? Pues lo intentaron 80 años, Pablo, ¿y qué salió? Lo que salió, muy bien lo que salió. Lo que salió no fue bonito, pero... No fue bonito, no, fue el hambre. Así es. El principal fruto del comunismo es hambre, es muerte y es represión. El infierno en la tierra. El comunismo científico tiene la increíble insolencia de querer crear el paraíso en la tierra. Y al fin, esto es lo que yo voy descubriendo por ahora en el tomo 3 de mi investigación, consigue la forma más parecida, jamás ensayada, al infierno. El comunismo, que es la forma más radical de socialismo, es una ideología asesina y criminal. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa. El comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3, he descubierto que Rusia perdió en la guerra civil 1,5 millones de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros 5 años de égida de Lenin, de hambre y de frío, casi 30. Estamos hablando de 1/4 de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? Y lo más paradójico del asunto es que los grandes referentes del rojerío, tanto nacional como internacional, son una panda de ignorantes, de miserables y de niños de papá. ¿Le suena? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Así, por ejemplo, define Escotado al Che Guevara. En cuanto a Guevara, que todavía le siguen llevando en las camisetas, un carnicero miserable, analfabeto, subnormal, que además nunca ganó una batalla, cobarde, eso sí, experto en fusilar a los demás. Una basura humana a la que todavía respetamos como si no fuese basura humana. Entre otras valiosas lecciones, Escotado también le aclaró a Pablo Iglesias que en el fondo no había diferencia alguna entre comunismo y nazismo, pues ambos ansiaban acabar con la propiedad privada. Y sin propiedad, amigos, no hay libertad
ni riqueza posibles. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí, ¿Cuál? muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, pero no, Y es la batalla ideológica, todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si ¿Hitler es socialista o no? a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. El socialismo no funciona nunca ni en ningún lugar. Ni en la Rusia comunista de Lenin y Stalin, ni en la Alemania nazi de Hitler, ni en la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez. En el caso de Venezuela, es un señor que ha conseguido, el señor Chávez, porque ese es el origen, empobrecer brutalmente a un país, diciéndole que con tal de hacer la revolución ya estaba bien. No importaba ponerse a pasar hambre o ponerse a sufrir opresión. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. Aquí se trata de salvar la revolución. La revolución, esa sí que es la palabra que está en crisis. ¿Y qué pasa con España? Pues bastan un par de perlas. Esto es lo que pensaba el maestro Escotado sobre el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su exigencia de que España pida perdón por la conquista de América. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año de edad, y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían, porque entre otras cosas eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda, no tenían ganado. La sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad. Y esto es lo que opina Escotado sobre el descubrimiento de América. España, en la empresa colonizadora de América, demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido de benevolencia al que se expresan las leyes de Indias, en la actitud de Isabel la Católica y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar. Es admirable cómo gentes de tipo del Padre Mariana, Molina, Suárez, Báñez, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas. Y esto es lo que opina de Zapatero y de Pedro Sánchez. En España hay un señor llamado Sánchez, sí, que hace un año así, yo dije, el problema de este señor es que no existe. Es decir, es un fosfeno. Un fosfeno es lo que se produce cuando cerramos el ojo y sobre el párpado se producen como unas señales difusas de luz.
Nuestro caballero es un fosfeno del caballero zapatero, que a su vez no es un fosfeno, sino una maldición, pero muy seria. Como no teníamos desde Fernando VII, lo peor que le ha pasado a nuestro país, con diferencia, peor que Fernando VII, que es el que ha sacado el hacha de la guerra civil y del odio y sobre todo de la mentira, con tanta desvergüenza que encima ha sacado una ley de memoria histórica. Ay, maestro, cuánto se le echa de menos. Antonio Escotado, filósofo, escritor, maestro, genio y figura. La trinchera de llamas. Es radio.